Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en el mundo oscuro y vibrante de Ciudad de Ceniza. Es la segunda entrega de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Eso es. Y tenemos aquí unos fragmentos, intensos. Mucha tensión familiar, magia de la peligrosa, revelaciones que cambian todo para los personajes. Exacto. Y la idea hoy, no es solo hacer un resumen, ¿verdad? Sino más bien sacar esas ideas clave que están ahí, bajo la superficie de las escenas. Claro. Ver cómo estos personajes afrontan, pues, legados que les vienen impuestos, transformaciones que ni se esperan, poderes que despiertan. Y todo esto, claro, con la sombra de Valentine cada vez más grande. La misión, entonces, si queremos llamarla así, es analizar esos momentos clave. Esa ruptura en la familia Lightwood, la nueva realidad de Simon, que es aterradora. Sí. El potencial de Clary, que es único. Y, por supuesto, el plan de Valentine, que se va desvelando poco a poco. Ok, pues vamos a ello. Empecemos por esa carga, ¿no? El legado familiar, que pesa mucho, sobre todo para Jace. Es que es un tema central aquí, vamos. La llegada de Mary Lightwood al instituto. No es solo que llegue una madre enfadada porque las alfombras están sucias. No. Esa frialdad que muestra hacia Jace, esa comparación constante con Valentine. Es casi como si le estuviera condenando ya de entrada. Sí, esa escena en la biblioteca es brutal. Cuando le exige que diga que odia a Valentine y él responde, no puedo. Ya. ¿Eso qué nos dice de Jace? ¿Es lealtad? ¿O es confusión? ¿O algo más profundo sobre quién es él realmente? Pues yo creo que es una mezcla, ¿sabes? Por un lado es la honestidad desgarradora de un chaval que todavía está asimilando quién es su padre biológico. Claro. Pero por otro, quizás intuye que odiar así, a ciegas, es acercarse a esa misma oscuridad que representa Valentine. Pero lo que más revela para mí es la reacción de Merys. Esa frase, Sí. eres la flecha de Valentine, y la decisión de expulsarle. Eso es muy fuerte. Es que parece que va más allá del miedo, ¿no? Suena casi a profecía autocumplida. Como si al tratarle ya como un arma de Valentine, le estuviera de alguna forma empujando a serlo. Exactamente. Y no podemos olvidar el trasfondo, ¿eh? Merys y Roller también estuvieron en el círculo. Cierto. Su reacción tan visceral contra Jace podría estar teñida por su propio pasado, por ese miedo a que la historia se repita. Proyecta en él sus propios fantasmas, vamos. La incapacidad de separar al chico que criaron del hijo de su mayor enemigo. Es una tragedia en sí misma. Y vemos las consecuencias, ¿no? Directamente. Hades buscando refugio con Luke, esa agresividad que tiene en el Hunter's Moon, casi autodestructiva. Sí. Es como si, al sentirse rechazado por la única familia que conocía, empezara un poco a encarnar esa oscuridad que le están atribuyendo. Podría ser un mecanismo de defensa, quizás. Si te ven como un monstruo o como el hijo de uno, pues una parte de ti igual empieza a actuar como tal. Claro. Pero fíjate, es interesante que incluso en su peor momento, cuando está encarcelado en la ciudad silenciosa, sintiendo ese terror que no es natural, no se rompe del todo. Hay como una resistencia ahí dentro. Y al final llega esa reconciliación con Merace. Cuando ella admite sus errores, le dice, tu lugar está con tu familia. ¿Eso es una resolución de verdad o es solo una tregua por la amenaza de Valentine? Tío, más allá de su sangre. Sí, lo necesita. Pero claro, la sombra de Valentine sigue ahí. Y la pregunta sobre la verdadera identidad de Jace, sobre si puede escapar de ese legado, sigue abierta. Esa tensión es lo que mueve gran parte de su historia. Y mientras Jace está con su herencia, Simon se enfrenta, a una transformación radical, que redefine quién es por completo. Pasamos del conflicto de identidad heredado al conflicto de identidad impuesto a la fuerza, ¿no? Sí. La revelación de Raphael es impactante. Simon no solo ha muerto, sino que va a renacer como algo que siempre vio como un monstruo de película, un vampiro. Y el proceso, ese entierro, que es macabro, subraya esa pérdida irreversible de su humanidad. Vaya tela. Lo interesante es ver cómo se manifiestan los cambios. No es solo la sed o la palidez, sino detalles como no necesitar gafas. Ya. Pequeños recordatorios constantes de que ya no es el mismo.
Y la reacción inmediata de Maya, la mujer lobo, vampiro, eres un monstruo, le coloca directamente en ese estatus de otro. Exacto. Se introduce esa enemistad ancestral entre vampiros y licántropos que, según nos cuentan aquí, tiene raíces demoníacas. Claro. Simon no solo ha cambiado físicamente, sino que le han arrojado a un conflicto sobrenatural que ni entiende. Es una alienación múltiple. Pero entonces llega ese momento casi milagroso, al final, después de la batalla en el barco, Valentine lo mata para el ritual, Sí. y aún así, después de renacer, de alguna forma, sobrevive a la luz del sol. ¿Cómo? ¿Cómo encaja eso en las reglas que nos habían contado? Esa es una de las grandes preguntas que quedan abiertas aquí. Haas especula un poco, ¿no? Con la idea de que su sangre de cazador de sombras, esa sangre de ángel que llevan los Nephilim, interactuó de forma rara con la maldición vampírica. O sea que sería algo nuevo. Pues sí, si fuera así, Simon sería algo único. Ni humano del todo, ni vampiro del todo, según las normas que conocemos. Lo cual le añade otra capa a su conflicto de identidad. Claro, no solo es un vampiro, sino que quizás es un tipo de vampiro distinto, con reglas que aún no conoce. Fascinante y aterrador para él, me imagino. Sin duda. Le aleja todavía más de cualquier normalidad, pero, bueno, también podría ser una clave para su supervivencia, o incluso para tener un papel inesperado más adelante. Su viaje es una exploración constante de qué significa ser monstruo o humano cuando esas líneas están tan borrosas. Y hablando de líneas borrosas y de potencial inesperado, tenemos a Clary. Mientras Jace lucha con su pasado y Simon con su presente, Clary parece que está descubriendo un futuro lleno de posibilidades, extraordinarias pero también peligrosas. Todo empieza a cristalizar con esa frase de la reina Silly. El tuyo es el don de palabras que no pueden pronunciarse. Sí, muy enigmática. Es críptica, sí, pero apunta directamente a esa habilidad innata, y parece que única, de Clary con las runas. Ya habíamos visto algo antes, ¿no? Como esa runa de apertura que creó así, espontáneamente. Pero aquí, bajo presión, intenta crear algo que no existe en los libros, la runa de impertérrito o sin miedo. ¿Qué significa que pueda hacer eso? Pues significa que su conexión con las runas, con ese lenguaje angélico que usan los cazadores de sombras, es diferente, más profunda o más intuitiva quizá. No necesita copiar, puede crear. ¡Wow! Esto la coloca en un lugar aparte, no solo como hija de Valentine y Jocelyn, sino como alguien con un poder fundamentalmente distinto. La causa, como se sugiere, son los experimentos de Valentine antes de que ella naciera. Y ese poder alcanza una escala aterradora en el barco de Valentine. La runa de destrucción que dibuja en el casco invocando el Mene, Mene, Tekel, Upharsin es una demostración de fuerza brutal, casi sin control. Exacto. No es solo crear una runa nueva, es canalizar una energía inmensa a través de ella. Salva la situación, sí, permite la huida, pero también muestra el potencial destructivo que tiene dentro. Claro. Es un poder que ni ella misma entiende ni controla del todo, y eso la convierte en una figura clave, pero también potencialmente peligrosa. Y todo esto conecta con el misterio de su madre, de Jocelyn. Esa revelación final de Madeleine Bellefleur de que Jocelyn se lo hizo ella misma, refiriéndose al coma, sugiere que el poder y los secretos de Clary están muy ligados a los de su madre. Abre una nueva línea de investigación que es fundamental. ¿Qué hizo Jocelyn? ¿Por qué? ¿Tiene relación con el poder de Clary o con protegerla de Valentine? Clary no solo está descubriendo su poder, sino que está desentrañando el pasado oculto de su propia familia. Tiene tela. Y mientras estos jóvenes héroes están lidiando con sus propios demonios, internos y externos, Valentine sigue moviendo sus fichas, en un juego mucho más grande y siniestro. Su plan se va aclarando, a lo largo de estos fragmentos. Empieza con esa escena inicial, la del brujo Elias. La invocación que sale mal es casi secundaria comparada con la presencia de esa figura que observa, que seguramente es Valentine. Sí, tiene toda la pinta. Y solo le interesa la sangre del brujo. Eso ya establece su forma de actuar. Usar a otros, recolectar componentes específicos para sus fines. Va a lo suyo. Esos fines se vuelven más claros con los asesinatos que van ocurriendo. El brujo, el joven licántropo Joseph, un niño hada, todos desangrados, y el robo de la espada mortal, Mayer Touch, de la ciudad silenciosa después de una masacre. No son actos de violencia al azar, está claro. Para nada. Magnus Bane es quien conecta los puntos.
Es el ritual de conversión infernal. Valentine necesita la sangre de 4 niños subterráneos específicos, brujo, licántropo, vampiro y hada, para corromper la espada mortal. Que es un instrumento de verdad angélica. Exacto. Para convertirla en la espada alma, un arma capaz de invocar demonios. Madre mía. Lo cual explica por qué captura a Simon y Maya en el barco. Necesitaba la sangre de vampiros Simon y la de licántropo, aunque quizás ya tenía la de Joseph, pero bueno. Y vemos que no duda en matar a Simon para conseguirla. Es implacable. Totalmente. Su meta es obtener el poder definitivo para, supongo, destruir a la clave y rehacer el mundo a su imagen. La conversión de la espada es un paso crucial y aterrador en ese plan. Representa la perversión de lo sagrado, que es un tema recurrente con Valentine. En medio de todo esto tenemos a la inquisidora Herondel, una figura compleja. Representa la ley de la clave, sí, pero está movida por algo mucho más personal, ¿verdad? Sí. Su trato hacia Jace es duro, implacable. Su plan de usarlo como cedo para Valentine parece pura estrategia fría de la clave. Sí, al principio piensas eso. Pero la revelación de que su motivación real es la venganza por la muerte de su propio hijo, Stephen Herondal, causada indirectamente por Valentine y el Círculo, lo cambia todo. La justicia se mezcla con el odio personal. Quiere que Valentine sufra la misma pérdida que ella. Es una visión muy oscura de cómo el dolor puede corromper incluso a quienes defienden la ley. Y su final es profundamente irónico. Muere defendiendo a Jace, al hijo del hombre que odia, del demonio Agramon, invocado indirectamente por las acciones de Valentine. ¡Vaya tela! Y sus últimas palabras a Jace, que son crípticas, añaden otra capa de misterio. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la venganza personal disfrazada de deber oficial. La batalla final en el barco es caótica. Valentine consigue lo que quiere, la espada alma, y escapa. Deja tras muerte destrucción. La clave queda debilitada. Es una victoria amarga para los héroes. Sí, logran sobrevivir, rescatan a algunos, pero Valentine se ha ido con un arma de poder inmenso. Y el coste ha sido alto. La Inquisidora, Malik, otros cazadores. Las heridas físicas y emocionales son profundas. Entonces, si hacemos balance de estos fragmentos, ¿cuáles son esas pepitas de conocimiento, esas ideas clave que nos llevamos? Pues yo destacaría varias. Primero, la omnipresencia del pasado y del legado. Cómo las acciones de los padres, Valentine, Jocelyn, los Lightwood del Círculo, marcan y definen las luchas de los hijos. Es algo constante. Sí, totalmente. Segundo, la fluidencia de identidad. Hase luchando contra la sombra de Valentine, Simon navegando su nueva existencia como vampiro diferente, Clary descubriendo un poder que la redefine. Nadie es solo una cosa. Es verdad. Tercero, la corrupción del poder y la justicia. Lo vemos en Valentine, claro, pero también de forma más trágica en la Inquisidora. Sí. Y finalmente, el tema del potencial oculto. ¿Cómo emerge en momentos de crisis, sobre todo en Clary? Hemos visto traiciones, reconciliaciones forzadas por las circunstancias, transformaciones que desafían las reglas que conocíamos y un antagonista que parece ir siempre un paso por delante. Quedan muchas incógnitas. La condición real de Jocelyn, la naturaleza exacta de Simon, el alcance total del poder de Clary. Y sobre todo, esa pregunta que planea sobre Hayes. Le han llamado la flecha de Valentine. Ha luchado contra esa etiqueta, se ha reconciliado con los Lightwood, pero Valentine sigue ahí fuera, más fuerte que nunca. Y con la espada alma. Así que la reflexión final podría ser esta. Ahora que Hase ha enfrentado directamente el legado de su padre y ha sido aceptado de nuevo por su familia adoptiva, ¿será capaz de forjar definitivamente su propio camino? ¿O la sombra de Valentine, ahora armada con un poder demoníaco, terminará por reclamarlo de alguna manera? Buena pregunta. Algo en lo que pensar. Hasta nuestra próxima exploración.